Hola iglesia, ¿cómo están? Queremos bendecirles a ustedes y juntamente con su familia poder estar reunidos a través de este video para poder adorar, exaltar el nombre del Señor. De verdad que es una alegría poder compartir con ustedes una palabra tan poderosa, un mensaje que viene del corazón de Dios para animarnos, para levantarnos, para fortalecernos en todo este tiempo en el que de una u otra forma hay aflicciones en nuestros corazones y de verdad que necesitamos como una recarga de energía. Pero esa energía, esa recarga viene del Padre de las luces, como lo dice la palabra de nuestro Padre Celestial, que solamente sabe dar lo mejor. Queremos saludar a todas las familias de GIS, de los niños, los señores, las señoras, los jóvenes, todos. De verdad queremos darles un saludo de parte de mi familia, muy caluroso, bien fuerte, un abrazo, porque les queremos bastante y sabemos que pronto el Señor va a estar permitiendo que las puertas se abran en favor para toda su iglesia en general. Bueno, quiero también saludar a aquellas personas que de una u otra forma nos ven en otros países. Queremos decirles que Dios les bendiga por sacar el tiempo también para escucharnos, porque eso es palabra de Dios, no de hombres, y vas a ser muy edificado o edificada. Queremos que tomemos este tiempo para poder acercarnos a Dios y poder entender que de Él provienen todas aquellas palabras que vienen a levantarnos y ayudarnos. Bueno, quería compartirles a todos ustedes un versículo, pero no antes también hablar con el ministerio, con GIS, porque el país está viviendo situaciones difíciles y vemos pues a través de las noticias cómo la rebeldía y todo aquello que en personas inescrupulosas que aprovechan todas estas situaciones que pasan en el país para actuar en rebeldía y llevar sus maquinaciones, sus pensamientos más allá y poder dañar, destruir a muchas otras personas. Quería compartirles este versículo y también dejarles una enseñanza para que no entremos en el mismo boom de lo que está en medio de la situación del país. Dice la palabra en Jeremías 8 versículo 5, dice: porque es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Mira este versículo lo que dice. El pueblo de Jerusalén, decía el Señor en su palabra, que es rebelde, con rebeldía. Entonces vemos cómo la rebeldía no nos ayuda para nada, para entender o comprender las cosas. Yo te quiero decir, hay muchas cosas de las cuales suceden, en las cuales no podemos estar de acuerdo, porque de verdad que vemos injusticia, vemos cosas que no son justas. No puedo decir que como actuaron la policía en nuestro país fue justo, fue algo bien hecho, no. Pero tampoco es bien hecho que la sociedad se levante a dañar, a destruir los inmuebles de otras personas que nada tuvieron que ver en esta situación. La palabra está diciendo que cuando un pueblo es llevado por la rebeldía, va a estar en un punto de que no va a ser de que vuelva a la palabra, a los cimientos, a lo que Dios está exponiendo. Leían todo este capítulo que la tórtola, la grulla, la golondrina son animalitos que disciernen el tiempo y saben cuándo volver. ¿Saben por qué saben? Porque el lugar donde están llega el invierno, entonces ellos ya saben cuándo volver. Ellos disciernen el tiempo. Y dice la palabra de Dios que el pueblo que anda en rebeldía no discierne el tiempo para poder volver a los caminos de Dios, sabiendo que Dios en este tiempo nos está dando de su misericordia para que nos arrepintamos. Quiero exhortarles a todos para que no te dejes llevar por los comentarios del uno o del otro.
levantando juicios sobre la policía, levantando juicios sobre un presidente, levantando juicios sobre alguien que está en gobierno. Más bien, levántate a orar para que no entremos en esa rebeldía, porque el pueblo que alaba a Dios, el pueblo que ora por la ciudad, guarda su familia y guarda su ciudad, dice la palabra de Dios. Entonces quiero instarlos a ustedes, no entren en esa bola de estar juzgando a esto, no, más bien entremos en la actitud de orar por los que están en el gobierno, por los que están en las fuerzas armadas, militares, en todo esto, porque de verdad se necesitan las fuerzas militares, porque hay gente usada por Satanás para levantarse en rebeldía. Quería instarles a esto de que no se dejen llevar por las situaciones que se están viviendo, más bien seamos un pueblo entendido para derribar, dañar, destruir la obra de Satanás, porque la obra de Satanás quiere es debilitar el pueblo, levantar juicios contra el mismo presidente. Si debilitan un presidente, una nación queda desprotegida para hacer lo que el diablo quiera con ella. Entonces no podemos dejar que la rebeldía también entre en nuestros corazones. De verdad que hay mucho para hablar de esto, pero quiero que mis hijos entonen allí aquella canción, esa melodía, en la cual nosotros vamos a estar allí cerrando nuestros párpados y vamos a pedir a Dios por un nuevo tiempo, porque sucedan cosas diferentes y que se abran los cielos para su iglesia, para ti, para tu familia, para mi familia, porque de verdad que cuando un pueblo sabe alabar a Dios, que cuando un pueblo sabe entrar y con sus manos y su voz adorar al que creó el cielo y la tierra, grandes cosas van a suceder. Entonces vamos a cerrar allí nuestros párpados y vamos a decirle: Espíritu Santo, queremos que tú seas quien abras los cielos, que tú seas el que renueves nuestra mente y que no seamos llevados por la turba, que no seamos llevados por el rebelde, sino que seamos guiados por ti, Señor, porque si tú nos guías, vamos a ir de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, te vamos a conocer cada día más. Queremos seguirte a ti, Señor, queremos poder obedecer tu palabra y honrarte con todo nuestro corazón. Señor, hoy levantamos nuestras manos. Sabemos que nuestras manos a veces se contaminan, Señor, con cantidades de cosas que hacemos, pero límpialas, por favor, Señor, para que esta alabanza hacia ti suba, Señor, sin ningún impedimento. Yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de toda mentira, de todo engaño. Quiero, Señor, que se restaure mi relación contigo, porque yo quiero ver cielos abiertos. Quiero, Señor, ver un tiempo, un clima favorable para todas las familias nuestras. Te adoramos y te exaltamos. Levántate, Señor, en nuestra nación. Yo respondo
declaro libertad.
lleva libertad, donde tu presencia está, Señor, hace que nos convenzamos de que hemos pecado y que necesitamos arrepentirnos, porque el Espíritu de Dios, donde está, trae bendición, Señor. Y tú estás en nuestra nación, tú estás con el anhelo en tu corazón de poder levantarnos y poder hacer que este pueblo se rinda delante de ti, Señor. Te agradecemos de que podamos sentir que tú, Señor, estás con nosotros, con tu iglesia, con este pueblo, con esta nación. Señor, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Honra y gloria sea para ti. Señor, que esta alabanza pueda subir delante de ti, que te agrade, Señor, lo que hay en nuestros corazones, que es un amor, Señor, limpio, sincero, y que queremos honrarte, Señor, en todo tiempo. Llénanos, oh Dios, con tu palabra. Después de este tiempo en el que hemos podido, Señor, adorarte, queremos también recibir ese mensaje que viene de ti, Señor, y poderlo guardar y llevarlo, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, y que pueda ser bendición para todos nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, porque tú eres quien bendices a Colombia, nuestra nación. Gracias, Señor. Iglesia, sigue orando por la nación. Dice la palabra de Dios que cuando oramos por nuestra nación y los que dirigen, aún estamos orando por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestros hermanos, tíos. Si oramos por la nación, custodiamos nuestra familia. No dejemos que los rebeldes dañen lo bueno y lo bonito que tenemos en esta nación. Somos familias que queremos que nuestra nación no se opaque por la maldad de unos cuantos. Les bendecimos y prepárate para una palabra que viene del corazón de Dios. Iglesia, bendiciones. Yo creo que después de esta administración tan bonita que tuvimos, el ambiente está preparado para que sigamos fluyendo en el Espíritu y para que recibamos una palabra poderosa de parte de Dios, no parte mía, porque como le oro yo siempre al Espíritu Santo. Yo le digo, Señor, si tú no vas a estar conmigo, no permitas que yo vaya a predicar, que yo vaya a hablar. De verdad que es una bendición, siempre lo digo y siempre lo diré, poder servirle a Dios, poder predicar su palabra, pero hay un temor en mi corazón de no hablar lo que venga en mis fuerzas, sino que siempre quiero hablar lo que el Espíritu Santo sea el que traiga a mi vida, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es el que conoce y se revela el corazón del Padre, y el Espíritu Santo viene y lo revela a nosotros. Entonces, entrando en materia, el tema de hoy se llama convicción, y vamos a leer en Hebreos 11:1, que dice un versículo muy conocido por todos, y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Se lo repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Convicción es la seguridad que se tiene sobre algo. El que tiene una convicción posee razones, creencias en determinado pensamiento, discurso o acción. Por ejemplo, para que me entiendan, yo puedo decir, yo tengo la convicción de que ese plan que estoy llevando a cabo se va a concretar, o hablándolo ya en mis deseos, en mis sueños, yo tengo la convicción de que este ministerio que el Señor nos entregó va a ser bendecido y va a llegar a muchas personas. Yo tengo la convicción en mi corazón de que las familias de GIS van a ser bendecidas más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Eso es tener convicción. Podemos decir entonces que la fe es una convicción que no está basada en el raciocinio, porque la razón está basada en la lógica. O sea, hay gente que dice ver para creer, pero así no se mueve Dios. Nosotros tenemos un Dios que no es lógico. Nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural. Y ya me van a entender por qué digo esto. Para nosotros tener una convicción o fe en el Señor, necesitamos creer en lo sobrenatural. De otra manera, no podríamos creer en un Dios invisible, un Dios que nosotros no vemos, un Dios que tangiblemente no podemos tocar. O tampoco creeríamos
que fuera posible que todo lo que existe fuera creado por Dios. Y no solamente que fuera creado de la nada y a través de su palabra, porque fue a través de la palabra que el Señor creó todas las cosas. Nosotros lo vemos en el Génesis, cuando vemos que Él dijo, y hágase la luz, y se hizo la lumbrera, se hizo el sol para que alumbraran el día y la luna para que señorease la noche, hizo las estrellas y todas las pleiades, todas las cosas las hizo con su voz. Él dijo que se separasen las aguas de la parte seca, y a la parte seca dice la palabra que llamó tierra. También a través de su palabra Él dijo que se crearan peces en el mar y que se crearan animales y que la tierra produjera hierbas. Fue solamente a su voz. Si nosotros no tuviéramos esa convicción de creer en Dios, pensaríamos como muchas personas que son fábulas. Una vez estuve en una reunión en la escuela de los niños, y la profesora, no sé, todas las cosas que hablan, porque muchas veces la gente cree que por tener un estudio en una universidad, entonces ya se pueden creer, hablar cosas de las cuales no tienen ni siquiera la mínima, digamos, conocimiento, el mínimo conocimiento. Por eso la palabra dice que hay algunos que se envanecen con la ciencia o con la inteligencia humana. Y esa profesora decía, es que es como decir que las cosas de la Biblia son reales. No, nosotros tenemos que entender que esas cosas son fábulas. A mí me dio una rabia y me dieron hasta ganas de pararme allí, pero bueno, es solamente entender que a las personas no ha sido revelado todavía la palabra de Dios, pero a nosotros, que sí nos fue revelado Jesucristo a través del Espíritu Santo, nosotros creemos y tenemos esa certeza, esa convicción de que Dios es real, porque si no fuera así, no sería posible creer, por ejemplo, que el mar el Señor lo abrió para que pasara su pueblo escogido, o que diríamos de las veces que leemos en la palabra que un solo hombre mató a miles, como vemos que pasó con Jefté, con Gedeón, con Sansón, con el mismo David y con los valientes de David, que un solo hombre, por ejemplo, con una quijada de asno mató a muchos, o aquel que se le quedó pegada la espada de su mano y con solo él poner la mano para un lado y para otro mató a ejércitos enemigos. Esto solo se puede conseguir a través de ¿qué? A través del poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que entiendan, no es que ustedes van a ir entonces a acabar con el enemigo, lo que hablaba mi esposo ahorita. Nuestra lucha, entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todos los entes espirituales que quieren destruir nuestras vidas. Y él los animaba para que oráramos, y yo también se los digo, oremos por nuestra nación, porque hay un espíritu de muerte que quiere venir y destruir, pero ahí es donde nosotros nos levantamos con el poder de ese mismo Espíritu Santo que tenían estas personas a derribar todas aquellas cosas, porque sí, parece imposible, pero la oración de uno puede hacer mucho. Ahora la oración de una iglesia que se levante unida a clamar a Dios porque se abran los cielos sobre nuestra nación, para que se derrame su gloria sobre nuestras vidas, ¿cuánto más no va a ser efectivo? Si nosotros no tenemos convicción en ese Dios sobrenatural, no podemos creer que Él mismo fue capaz de venir y tomar forma humana y a través de su plan traer salvación a toda la humanidad. Es por esta razón que necesitamos convicción o convencimiento en el poder de la fuerza de Dios que actúa a través de la fe. Porque de otra manera no podríamos seguir adelante peleando en nuestras fuerzas. Por eso necesitamos esa convicción en ese Dios sobrenatural. Y como les dije anteriormente, una convicción es una razón de la que nos apoyamos para creer en algo o para creer en alguien. Entonces es hora de que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos levantemos en el poder del Espíritu Santo para obligar con razones valederas a creer que podemos alcanzar nuestras promesas, que podemos alcanzar nuestros sueños, que podemos alcanzar nuestras victorias a través del poder del Espíritu Santo. Primer punto, convicción para alcanzar promesas. Una promesa es una expresión de la voluntad de dar algo a una persona o de hacer algo por ella. Es un juramento, es un pacto y también un voto. Dice la palabra que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado grandes y valiosísimas promesas. Pero es tiempo que nosotros también tomemos parte en el asunto
para que éstas se hagan realidad en nuestras vidas, y para esto vamos a mirar algunos pasos. Primero, ser solícitos y no desmayar. Voy a leerles en la palabra, qué bueno que ustedes lo puedan hacer también allí desde sus casas, desde el lugar donde nos ven, buscar Hebreos 6, capítulo 6, y les leo desde el versículo 9 hasta el 15. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aún hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Le repito este versículo: imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dejémoslo hasta allí. Y le repito el versículo 15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es una bendición de verdad nosotros tener al Señor y tener su palabra que se revela a nuestras vidas, que el Espíritu Santo la revela a nuestras vidas. En estos versículos el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia para que hasta ese momento habían trabajado por la obra del Señor, para que siguieran el camino que una vez emprendieron y que no se hicieran remisos, o sea, flojos o perezosos, sino que siguieran adelante creciendo hasta alcanzar la madurez. ¿Por qué les hablo de remiso? Nosotros leímos acá que Pablo decía: para que no os hagáis perezosos, pero es como un sinónimo, el remiso, de perezoso, porque remiso significa que pone poca voluntad o poca disposición en hacer una cosa. O que también significa remiso, ya hablándolo en otro sentido, como la parte militar, que no ha definido su situación militar, valga la redundancia. Y me gusta hablarlo así porque la palabra de Dios dice que nosotros somos soldados de Dios. Y hay veces que las personas se vuelven así, se vuelven como, ¿qué es un remiso? Un remiso, digamos Santiago, que está en el grado 11, en este momento a ella le han hablado acerca de algunas cosas. Él en el momento es un remiso, pero él está esperando cumplir la edad, porque él apenas tiene 16 años que los acaba de cumplir, pero sus compañeros en este momento ya tienen una citación para los que tienen ya la edad que corresponde para poder ir y hacer toda la parte, o sea, que le compren la libreta militar, o sea, que vayan y paguen el servicio, pero ellos necesitan ese documento porque en este país y en la mayoría es necesario este documento. Incluso hay países donde el pagar el servicio no es opcional, no es que si usted tiene plata va y lo paga, no, es que se tiene que hacer. Y fuera de eso no es 1 año o 2 años, sino como 11 años. Eso creo que es en Corea del Sur. Entonces hay esa parte. Esas personas son remisas porque ellos tienen que cumplir con una obligación. Y el apóstol Pablo les está diciendo: no se hagan perezosos, no se hagan remisos, porque ustedes saben que tienen unas indicaciones que cumplir para poder, digamos, graduarnos como hijos de Dios. En este caso, hablando de la parte militar, ¿para qué lo hacen? Para sacar una libreta militar, un documento que se necesita hasta para emplearse. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que nuestra ciudadanía no es terrenal sino celestial. Nosotros también necesitamos como ese documento que nos muestre, que le muestre a la gente que nosotros pertenecemos al ejército de Dios, y esa es la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a ganar? Trabajando. ¿Y cómo? Orando, ayunando, no dejando de leer la palabra. Eso es trabajar para la obra de Dios. Entonces, yo sé que ustedes, también voy a hablar acerca de otras cosas que es trabajar para la obra de Dios, a lo que se enfocaba el apóstol Pablo, y yo sé que ustedes han hecho cosas para el Señor, han hecho algo en algún momento por la obra de Dios, y Dios, Él les decía, Dios no se olvida de eso, y Él quiere dar recompensa al esfuerzo de cada uno.
¿Cómo así que yo he hecho algo por la obra de Dios? Las veces que aún usted teniendo compromisos pone primero a Dios, las veces que el enemigo le pone desánimo y pereza para ir a la iglesia o para sentarse a ver la predicación o para sentarse y leer la palabra, pero ustedes hacen a un lado a esas cosas que el enemigo les habla y se paran. Eso es servir al Señor, y Dios no se olvida de eso. El día que estabas desanimado porque estabas en una situación difícil y tenías que presentarte en la iglesia porque tienes un ministerio, pero aún así fuiste, porque hay personas incluso que cuando así tengan un ministerio de la música, que canten o que toquen un instrumento o que sean ujieres o etcétera, entonces si no están bien, si están en una dificultad, lo que hacen, no, es que como Dios no me está respondiendo a mi oración, entonces yo dejo así, y cuando Dios lo haga, entonces yo sigo. No, Él estaba diciendo, mire, ustedes tienen que seguir adelante, ustedes tienen que tener convicción en el Dios que ustedes están sirviendo. También podemos ver cómo trabajar para el Señor las veces que usted ha ayudado a su prójimo, las veces que usted ha diezmado, a pesar de que lo critiquen, de que la gente le esté diciendo, ¿usted por qué va y lleva los diezmos donde se allá a esa iglesia, que se los roben? O las veces que le has hablado y compartido de Cristo a una persona. Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, que no se desanimaran y que creyeran que algo más grande viene, porque en el versículo 9 leíamos que dice, estamos persuadidos a cosas mejores. O sea, vienen cosas grandes para aquellos que no se dejan vencer, para aquellos que no se vuelven perezosos. Vienen cosas grandes para nuestras vidas. Y dice el 10, que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho, y que Él ve en nuestro trabajo una muestra de fe genuina y nos asegura que tendremos recompensa. Porque mire lo que dice del versículo 11 al 15. Leíamos del versículo 11 al 15. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud en plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia harán las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré con abundancia. O sea que no es solamente nosotros, no basta con solamente nosotros haber hecho algo por la iglesia, por el ministerio, haberle servido al prójimo, sino que aquí hay algo bien importante. El Señor quiere darnos esa bendición, porque sigue diciendo en el 14, de cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Nuestro deber es no perder la esperanza y perseverar hasta el fin. Pero más que un reproche, es un deseo del Señor sacarnos del peso y de la tribulación y de la persecución, porque es necesario que cada uno persevere hasta lograr conquistar lo soñado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Yo cómo logro alcanzar mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, todo lo que hay en mi corazón? ¿Yo cómo lo logro? Pues sencillo, imitando a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. En otras palabras, teniendo convicción. Dios nos pone el ejemplo de Abraham en esta escritura, porque Él quiere que nosotros seamos imitadores de la fe que este hombre tuvo, porque dice la palabra que tuvo una fe tan grande que le dio alcanzó el testimonio solamente con Dios, sino con los hombres, y aún él fue llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Por la obediencia al Señor. Y el segundo punto es la obediencia al llamado de Dios. Vamos a seguir hablando de Abraham. No es fácil dejar un lugar estable para seguir a buscar una patria que existía solamente ¿en dónde? En el corazón y en la mente de Dios, porque él no lo veía. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vete al lugar donde yo te mostraré. Él no le dijo, vea, es allí, vea, la dirección es esta. No, le dijo, váyase. ¿Y qué hizo Abraham? Él siguió la voz de Dios. Él le creyó al Señor. Porque hay un dicho popular que dice que el que no arriesga su comodidad por su felicidad no merece ninguna de las dos. Se lo repito.
el que no arriesga su comodidad por su felicidad no merece ninguna de las dos. Y aquí podríamos ver ejemplos de personas que incluso por tener una vida mejor, de pronto les toca hasta dejar a su familia porque les sale un empleo en otro país. ¿Cómo no va a ser duro tener que dejar a su familia? Pero están buscando ¿qué? Están buscando tener un futuro bueno, y si se le abre una oportunidad, ellos van a tener que pagar ese precio para luego tener una mejor estabilidad. Pero llevándolo ya a este caso, quiero poner como ejemplo a mi esposo, que es un hombre que se ha esforzado de verdad bastante por este ministerio y por esta casa, que también es su ministerio, y él ha tocado trabajar en muchas cosas, y una vez, en una cierta ocasión, él se quedó sin empleo porque fue algo así, imprevisto. No le dieron ni siquiera, pues siendo nosotros al menos esperamos, ahora no es pues que tienen que dar preaviso ni nada de esto, pero al menos por la confianza que había, pues esperábamos que le dijera con tiempo, pero fue así como de la noche a la mañana: no, ya no trabajas más con nosotros. Y le ofrecieron un trabajo en la plaza mayorista. Y los que saben de este empleo se deben entender que los horarios son bien complicados, porque este sector se mueve es en las horas de la madrugada. Entonces él se levantaba a la 1:30, 2 de la mañana para ir a trabajar, a veces en medio de unos aguaceros, y fue bien duro este tiempo, pero él lo hizo con ánimo, y yo de verdad veo su esfuerzo, y yo veo su dedicación. Yo ahorita veo a mi esposo que el Señor lo está bendiciendo, que muchas cosas que él deseaba las puede tener, que cosas que él anhelaba y que se veían tan difíciles, el Señor se las está dando. Y hay gente que incluso ha tenido envidia de esto, pero la gente a veces critica el momento de bendición sin saber todo el proceso que han tenido que pasar para tener esas bendiciones. Y de verdad, una vez una de mis hijas le preguntaba, le decía: Pastor, ¿no le da pereza tenerse que levantar todos los días, ir a trabajar? Y él dijo: no, hija, a mí no me da pereza, porque yo lo hago con amor, porque yo lo hago con dedicación, y porque yo los quiero a ustedes y sé que es mi responsabilidad. Y él tenía en su corazón la convicción de que las cosas iban a salir mejor, porque muchas veces yo llegué a decirle: Juan, pero ¿cuándo? Y él me decía, siempre me animaba, porque verdad que fue un ancla bien buena para mí, el Señor primeramente, pero también el esposo que me ha dado, que no se quedaba llorando conmigo, sino que me levantaba en fe y me decía: Mona, yo creo en Dios, yo creo que el Señor nos va a respaldar, yo creo que el Señor nos va a permitir empezar la iglesia, yo creo que el Señor nos va a responder, y aún cosas que todavía no hemos tenido, yo sé que el Señor nos las va a dar, porque tengo un hombre que ha tenido convicción, ha tenido fe en un Dios sobrenatural, porque no son cosas que uno pueda decir de la noche a la mañana: yo voy a tener esto. No, por eso nosotros creemos en lo sobrenatural, porque Dios se mueve de una forma extraordinaria, de formas que nosotros no podemos entender, de formas que nosotros no podemos discernir, porque la palabra dice que nos quiere bendecir más abundantemente de lo que entendemos o pensamos. Entonces, tenemos que seguir esforzándonos y tener esa convicción. Abraham adquirió la promesa de Dios porque creyó que a pesar de la esterilidad de su esposa Sara y a pesar de la avanzada edad de ambos, Dios era poderoso para cumplir su promesa. Y Sara, aunque al principio se rió, luego creyó que Dios también lo podía hacer. Y por eso alcanzaron sus promesas, alcanzaron lo prometido. Y esa misma fe capacitó a Abraham para procrear aún en su edad avanzada, como les digo, y poder tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. El tercer punto, ¿qué tengo que sacrificar? En Génesis 22, no los vamos a leer todos por el tiempo, pero allí es donde el Señor le pide, luego de que ya ellos tuvieron a su hijo, sacrificar a Isaac. Y eso fue un golpe bien duro para el Señor Abraham, y también para Dios, porque el Señor en ese momento era como mirando. Abraham tiene mucha atención puesta sobre su hijo, y el Señor quería probar el amor, la lealtad y el compromiso de Abraham hacia él. Y él le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Yo no veo en la palabra que él haya hecho ningún reproche, de más que le dolió en su corazón.
Así como muchas veces el Señor nos pide a nosotros sacrificar cosas y nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque nos duele. Hay cosas en nuestras vidas que le están quitando el señorío a Dios y que Él te las va a pedir en su momento. Y cuando te las pida, cuando te pida que sacrifiques eso, te va a doler. Te va a doler y te vas a poner de pronto triste, te vas a poner de pronto enojado, pero eso a la final va a traer bendición a tu vida. Aunque duela y aunque todo el mundo no lo entienda, yo les aseguro que Dios va a hacer cosas mejores luego de ese proceso, luego de ese cambio. Porque todo el mundo no lo entiende. Él no le dijo a Sara, mire, es que yo me voy a sacrificar a mi hijo. ¿Por qué él no le dijo? Porque Sara, pues yo me imagino, esa mujer no lo hubiera dejado. ¿Usted cómo va a hacer eso? ¿Usted cómo va a hacer esa locura? Hay cosas que solamente son entre Dios y nosotros, que usted no se las tiene que decir a nadie, porque la gente que se le va a reír, se lo va a gozar. Si usted empieza a dejar esto, la gente va a decir, pero usted tan charro, usted parece raro. A mí incluso me llegaron a decir cuando empecé a sacrificar cosas en mi carne. Dejé muchas amistades y la gente me decía, pero usted ¿por qué se metió en esto tan raro? Pero yo no me estaba metiendo en nada raro, yo me estaba metiendo en el camino perfecto, en el camino de bendición, en el camino de salvación, en el camino de la prosperidad, en el camino que es el mejor, el que lleva a la vida eterna. Pero la gente a veces no lo entiende. A veces la gente no entiende por qué un cristiano tiene que pasar pruebas, porque un cristiano tiene que pasar dificultades. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos que pasar esto? Pero nosotros a través de desarrollar este tema vamos a entender mucho de eso. Dios le dijo que sacrificara al hijo de la promesa, pero dice la escritura que Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos. Él simplemente dijo, bueno Señor, yo sacrifico a mi hijo, pero si usted permitió que mi esposa ya siendo estéril toda la vida y fuera de eso que se le fue la costumbre de las mujeres, ya no tenía su periodo, yo tampoco tenía vigor para decir, ay, va a haber esta noche un avivamiento, eran ancianos, ya no pasaba nada en la parte sexual, pero Señor, si usted permitió que yo procreara un hijo, no es porque usted simplemente me lo va a quitar y ya. Yo sé que si yo lo sacrifico, usted lo puede resucitar. Él iba con esa convicción, él iba con esa certeza en su corazón de que esto era lo que iba a suceder. Y yo te digo, eso es lo que Dios va a hacer con tu vida. Porque miren lo que dice el versículo 13. Leíamos ahora que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, y nos promete que nos bendecirá y nos multiplicará grandemente. Así que si tus sueños están muertos, así que si tus anhelos los dejaste allí, el Señor por el poder de su Espíritu los va a resucitar en esta hora. Los va a resucitar si tú tienes la convicción y la fe en tu Dios Todopoderoso. Levantémonos pues, como lo hizo Abraham, adoptemos sus actitudes, miremos de lejos lo prometido, saludémoslo por fe y confesémoslo, estemos declarando bendición. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Dejemos de profetizar maldición y de profetizar muerte y de profetizar enfermedad. Profeticemos vida, profeticemos paz, profeticemos abundancia. Estemos declarando lo que dice la palabra de Dios, que si el enemigo vino y me perturbó con un pensamiento dañino, entonces yo digo, Señor, yo tengo la mente de Cristo y los pensamientos de Dios. Yo creo que Dios puede levantar aún de los muertos todas esas cosas. Señor, mira estos huesos secos, así como lo hizo el profeta cuando el Señor le preguntó, ¿crees que estos huesos pueden tener vida, que pueden resucitar? Y él que le dijo, Señor, tú lo puedes hacer. Y él empezó a profetiza sobre esos huesos, y empezó a profetizar, y dice la palabra que empezó a venir carne sobre esos huesos, tendones, músculos, y que luego se paró como un ejército poderoso. Entonces no me digas que Dios no podía hacerlo. No importa que eso haya sido una visión, Dios las cosas que son invisibles las puede hacer tangibles, y eso es lo que tú tienes que creer. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, como dice la escritura en Hebreos 10:39. Nosotros somos de los que no retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retroceder equivale a tener convicción
de que puedo alcanzar mis objetivos, a pesar de que hayan personas que se opongan. Mi hija mayor Angie, ustedes la han visto, pues acaba de tocar la guitarra, pero ella, su instrumento sí preferido y el que ella toca en la iglesia es la batería. Yo me opuse al principio, porque bueno, ya empezó con la guitarra y bueno, muy bien, porque es más delicadita y eso, pero cuando ella me decía, yo quiero tocar la batería, yo le dije inmediatamente que no. Incluso su tío John Jairo, que es el que las ha ayudado a ellas y también a Santiago en esta parte musical, le decía, no, sorry, pero sé por qué con la batería, porque, o sea, muchas personas tenemos como un pensamiento de que esto es como más masculino, pero ella no desmayó en su propósito, en su anhelo, y incluso ella dijo, no, en los 15, cuando celebramos los 15 años, la lluvia de sobres, del dinero que recogió, lo que hizo la niña fue que compró su batería. Ella no dejó, digamos, perder esa convicción que ella tenía, es que yo quiero hacerlo, es que yo puedo hacerlo, y ella empezó. Me dañó un poco de cosas de la cocina, tocando con unos palos, una batería de esas pequeñitas que le regalamos a Santiago, la volvió nada, pero ella ahí fue donde empezó, porque ella tenía fe, y así es como nosotros tenemos que hacer. Incluso hay videos por ahí de cuando ellas comenzaron, cuando estaban muy pequeñitos y tocaban la banda y era con ollas, con tapas, pero ellos creían y tenían esa fe de que un día le iban a servir al Señor, y ahora lo podemos ver. ¿Por qué? Porque tuvieron convicción, porque no se dejaron apaciguar su fe por las palabras que otras personas, inclusive sus padres, le pudieran decir. Y ella, la batería de la iglesia, ¿cuál es? La que la niña compró con su dinero, ¿de qué? De los 15, porque tuvo convicción. Ya vamos terminando. Vamos a ver el punto 4, no te desesperes. La perseverancia es igual a la firmeza y a la constancia en la manera de obrar en determinado asunto. Pero debemos de ser entendidos en los tiempos de Dios. Dígale al que está a su lado allí en su casa, que está ahí viendo la predica con usted, o si está solito, dígale al Espíritu Santo. Entonces, que nosotros tenemos que tener constancia y esperar en el tiempo de Dios y no entrar en desesperación. ¿Por qué no podemos entrar en desesperación? Porque esto nos puede llevar a cometer grandes errores que van a traer consecuencias desfavorables a nuestras vidas. Antes de que Abraham y Sara pudieran tener al hijo de la promesa, ellos entraron en desesperación porque se estaba demorando mucho. Es que Dios lo dijo, pero yo no veo, se está demorando, pasan los años, y Dios me dijo que edificaría casas y que habitaría en ellas, que plantaría viñas y comería del fruto de ellas. Lo digo porque es una promesa que Dios me dio. Y todavía yo le digo, Señor, yo no lo veo, pero Dios me hizo entrar en una calma, porque antes estaba igual que ellos, estaba desesperada. Yo pensaba que en mis fuerzas podía hacer muchas cosas. Incluso cuando estudié pude trabajar, me fui a trabajar cuando yo sabía realmente en mi corazón que no era la voluntad de Dios. Y aún así me fui. Yo les digo, el dinero que yo gané, aunque ganaba bien cuando trabajé en la clínica, prácticamente no se vio. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, es en el tiempo de Dios. Y entonces, ¿qué pasó con esta Sara y Abraham? Ahí fue donde Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar y se la dio, ¿qué? Se la dio a su esposo para que a través de ella pudiera tener su hijo. De esto ya les hemos hablado muchas cosas, pero ¿qué pasó allí? Esto les trajo conflictos familiares y en cierta forma desagradó a Dios. Y cuando nosotros hacemos enfadar a Dios, se nos atrasa todavía más el proceso. Porque eso significa que todavía no estás preparado para recibir, porque eres inmaduro, porque no estás listo para recibir las bendiciones de Dios, y eso es lo que les faltaba a ellos. Y hay veces que nosotros, por correr a hacer las cosas precipitadamente, hacemos un problema mayor, porque si nosotros, bueno, ya porque no hay tiempo de mirar todo esto, pero el problema de Israel con Palestina, derivado de esta situación, de los ismaelitas y de las personas del pueblo de Israel. Pero entonces, nosotros no podemos seguir haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Para que me entiendan, si nosotros tomamos un avión, ¿es por qué? Es porque queremos ir a un lugar, a un destino. Y el que estemos volando en lo alto, porque hay veces que nosotros sentimos, no, es que ya llegamos al límite, pero entonces,
Si las personas que van en el avión, no quiere decir que porque estén en lo alto es que ya llegaron a su destino. ¿Qué pasa si yo voy en un avión y porque me desesperé hago que abran las puertas? Porque yo quiero llegar rápido. Eso va a ocurrir, ¿qué? Que va a pasar un accidente grave, porque por la despresurización del avión viene a piques y se va a matar todo el mundo. O sea, la consecuencia no solamente va a ser mía, la consecuencia va a afectar a muchas otras personas. ¿Por qué les hablo eso? Porque el día de que nosotros lleguemos a nuestro destino va a llegar y esas puertas se van a abrir. El día de llegar a tu destino va a ocurrir y esas puertas se van a abrir, y las puertas que Dios abre nunca se cierran, y las puertas que Dios abre nunca se cierran. Así que no empieces en tus fuerzas a empujar la puerta, porque te vas a lastimar. Empieza mejor a creerle al Señor, a tener convicción y a saber esperar en el tiempo de Dios. No te desesperes. Si te toca esperar en Dios, no pienses que estás perdiendo el tiempo, porque dice la palabra del Señor que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Porque cuando pensamos que Dios está quieto, que no está pasando nada, ¿sabe qué es lo que está ocurriendo? Dios se está moviendo en el asunto, Él se está moviendo en el área espiritual, Él está trabajando para que en su momento esas cosas que Él está obrando a tu favor se hagan tangibles en esta área física, en esta área natural. Eso es lo que pasa. Cuando tú no ves a Dios es porque más se está moviendo. Cuando tú no ves a Dios es porque Él está derribando a tus enemigos. Cuando tú no ves a Dios es porque se ha levantado fuertemente el diablo para querer dañarte y para querer destruirte. Pero allí está el ángel de Jehová peleando por ti, peleando tus batallas. Recuerda que la convicción es la fe y es también esperanza. Y dice la palabra que la esperanza no avergüenza, porque la esperanza significa creer en las promesas de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que nos ha prometido. Dice la palabra del Señor que en Él tenemos grandiosas y valiosísimas promesas, que la naturaleza de Dios ha llegado a ser parte de nuestras vidas. Que estamos sentados, dice la palabra del Señor también, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esos lugares celestiales significan autoridad. Y el hecho de que estemos pasando, de que tú estés pasando una dificultad, de que no veas tus promesas cumplidas, de que estés pasando tribulaciones, que estés en desiertos de soledad, de invierno, esto no quiere decir que se te acabó la autoridad. Al contrario, nosotros nos volvemos autoridad de aquello que vencemos. Nos volvemos autoridad de lo que vencemos. Así que si tú pasas aprobado esta situación desfavorable que estás pasando, te vas a convertir en autoridad sobre ello. Entonces cuando venga el enemigo a querer molestarte nuevamente con eso, le vas a decir: no, Señor, yo ya te vencí. Mirándolo en la parte económica, muchos somos tratados en esta área y el enemigo quiere venir y dañar nuestras finanzas y sustraer la bendición. Pero cuando el enemigo quiera nuevamente venir y acobardarte y hacerte pensar que la bendición se acabó, tú le vas a decir al diablo que él está vencido y que tu bendición es grande, porque el Señor Jesús ya te dio la victoria, porque Él desea que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Así que cuando logres pasar esta temporada, vas a salir aprobado, vas a salir edificado, vas a salir transformado, siendo más fuerte, y vas a salir lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no te ha faltado convicción en el Dios sobrenatural que puede hacer posibles todas las cosas. Así que yo quiero que mis hijos me acompañen nuevamente con esta canción y pidámosle al Señor que abra los cielos, que derrame su gloria, que manifieste su poder y su unción sobre esta casa, sobre GIS y sobre cada persona que nos ve a través de estos medios. Señor, yo creo en ti, yo tengo una fuerte convicción en mi espíritu de que tú eres real, de que tus promesas son reales, de que tú quieres bendecirnos más allá, Señor, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Tú eres Dios poderoso, tú eres Dios grande, y yo sé, Señor,
que a lo que a nosotros nos parece imposible es posible para ti, porque tenemos un Dios al cual no se le ha cortado su mano para salvar, al cual no se le ha grabado su oído para oír, y tú nos escuchas, Señor. Gracias, Dios. Abre los cielos y derrama tu gloria, Señor. Que caiga tu gloria sobre nosotros, que ángeles llenen este lugar con tu presencia, que escuches nuestras oraciones y que los ángeles suban hacia tu presencia con esas oraciones, Dios, y que luego bajen cargados de bendiciones con las respuestas que tú vas a traer sobre nuestras vidas. Muévete, Espíritu Santo, como tú quieras hacerlo. Sana al que está enfermo, libera al que está cautivo, abre los ojos a los ciegos, Señor. Rompe cadenas de opresión. Manifiesta tu gloria, Señor, en este lugar. Te anhelamos, te deseamos, te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, sopla sobre nuestras vidas un nuevo tiempo lleno de bendición. Haz que en los corazones haya convicción de que tú eres real, de que tus promesas son reales, de que tus promesas son para nosotros, de que tus promesas, Señor, se van a hacer real sobre nuestras vidas. Hoy profetizamos vida sobre tus huesos secos. Hoy profetizamos, Señor, bendición sobre aquellos sueños que están inertes, aquellos sueños que muchos abortaron, Señor. Yo declaro vida sobre ellos. Y, Señor, si no eran esos sueños alineados con tu voluntad, pues hoy pedimos, Señor, que se haga conforme a tu voluntad y que pongas sueños nuevos en nuestras vidas, que estén alineados en tus propósitos y en tus tiempos, Dios. En el nombre de Jesús, manifiesta tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, quiere decir, Señor, que te damos toda la disposición a hacer como a ti te parezca, Señor. Sabemos que tú estás en todo lugar, que tú eres omnipresente, pero el decir ven, Espíritu Santo, significa, Señor, que nos estamos rindiendo a ti, que nos estamos rindiendo a tu perfecta voluntad, que nos estamos sometiendo, Señor, a tus preceptos, a tus mandamientos. Y esto también redundará en nosotros en bendición, Señor. Por eso no nos cansaremos de decirte, Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas con tu presencia. Espíritu Santo, ven y entrónate en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y danos la convicción, Señor, de que tú eres real y de que tú eres poderoso para obrar grandes milagros sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús.